¿Te has quemado alguna vez? ¿Cómo se siente? ¿Verdad que no es nada agradable? Ahora imagínate si existiera un lugar donde Dios está castigando a las personas por la eternidad con el fuego. Si quemarse por un instante es doloroso, eso significaría entonces que sería una eternidad llena de dolor y de sufrimiento. ¿La Biblia qué enseña con respecto al infierno? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y me da mucha alegría saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Si me estás viendo en YouTube, pues quiero darte la bienvenida. Y si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pues de igual manera darte la bienvenida y gracias por acompañarnos en este comentario. Estamos en la lección número 10 para el 3 de diciembre del año 2022. Poco a poco, tanto el año como también el estudio de la lección se va acabando y pues la verdad es que ha sido una lección que nos enseña muchísimo y nos ayuda pues afianzarnos en una de las en uno de las doctrinas más importantes que tenemos como cristianos, como iglesia. Perdón, vamos entonces a la lección número 10 que lleva como título El fuego del infierno. Un título que nada más con escucharlo tal vez pueda producir un poco de escalofrío por justamente esta creencia que otras denominaciones, que otros credos enseñan. Pero, ¿qué realmente enseña la Biblia con respecto a esto? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta lección. Y vamos al versículo para memorizar de esta semana. Es un texto muy pequeño, pero que nos hace una invitación muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: examinadlo todo y retened lo bueno. Esa es la invitación de parte de Dios a que podamos estudiar, conocer realmente lo que creemos, lo que enseñamos y de esa manera realmente retener aquellas cosas que sean de edificación para nuestra vida, que realmente vayan de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios expresada en su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y mira, para abrir la lección de esta semana me gustaría invitarte, tal vez tú has escuchado en algún momento acerca de una obra literaria conocida como la Divina Comedia. En esa obra se trata, en este caso Dante Alighieri, narra la historia de cómo el alma después de la muerte va pasando por diferentes etapas, por así decirlo, en este caso para purificar su alma, para salvarse del infierno, y es un camino básicamente pues a buscar esa redención, esa salvación. Pero esta obra literaria pues fue tomada y lamentablemente de allí se han extraído teología, se ha extraído teología de allí. Y eso lleva entonces pues a una confusión en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña realmente con respecto al infierno, con respecto a la muerte, y que creo que es muy importante que podamos comprender. Por eso esta semana vamos a ver algunos credos, algunas creencias que se enseñan y cómo esto se puede ver contrastado con lo que realmente la palabra de Dios está queriendo expresar. Y vamos a ir a la parte del día domingo, donde el subtítulo de la lección es Gusanos Inmortales. Es un título interesante, pero que está basado en un texto de la palabra de Dios. Está en Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48. Allí Jesús expresa lo siguiente. Escucha lo que dice allí la palabra de Dios. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego dice el verso 45, y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y dice el verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta expresión es una expresión que es tomada para decir o para tratar de explicar la teología que hay detrás del infierno. Pero realmente esto es lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Pues mira, déjame explicártelo. Estas expresiones que Jesús da sobre el gusano que nunca muere, sobre el fuego que nunca se apaga, han sido tomadas del libro del profeta Isaías. En Isaías capítulo 66, versículo 24, encontramos esta expresión. Pero esta expresión, tanto de Isaías como de Marcos, son expresiones metafóricas. La metáfora es un elemento de la poesía o de los textos de la literatura que es utilizada justamente para eso, para ilustrar alguna cosa. Son tomadas de elementos de la naturaleza, de elementos de la vida y que son utilizados para expresar algunas emociones o algunas circunstancias en particular. Y en este caso, esta metáfora que Jesús, que el profeta Isaías utilizan, son en referencia a una cuestión, en referencia en este caso a los gusanos que se alimentan, pero de los cuerpos en descomposición. Es una metáfora para ilustrar eso, ilustrar esta cuestión tan interesante, porque mira, yo no sé, pero hasta ahorita yo no he conocido gusanos que nunca mueran. Por eso el título de la lección, gusanos inmortales. Yo nunca he conocido gusanos que no mueran. Al contrario, como todo en esta vida, que nace, crece, se reproduce y muere. Todo en esta vida termina su ciclo en esa situación, en la muerte. Y en este caso, pues los gusanos también forman parte de ese ciclo de la vida, la muerte. No hay gusanos que sean inmortales. Más bien esta metáfora o el énfasis de esta expresión de Jesús tiene su fundamento básicamente en que no dejan incompleta su obra destructiva. A eso se refiere principalmente, a que lo que los gusanos hacen, por eso dice los gusanos que no mueren, porque su trabajo, el trabajo de estos gusanos es acabar o terminar de consumir el cuerpo de la persona que ha fallecido. Y Jesús dice, bueno, por esa razón es que el trabajo es justamente ese, terminar con su obra destructiva. En pocas palabras, sería devorar el cuerpo de las personas que lamentablemente pues no aceptaron a Jesús en su vida. Y bueno, no quiero adelantarme un poco más allá, porque tal vez esto que acabo de mencionar pueda crear un poco de confusión. Tal vez alguno pueda llegar a pensar, bueno, entonces el deseo de Dios es acabar con la vida del ser humano, pero no es así. Vamos a irlo descubriendo poco a poco en la lección de esta semana, pero sí me gustaría enfatizar este punto. Esta expresión de Jesús, de Isaías, es simplemente una metáfora para la obra que los gusanos en este caso realizan con una persona que ha fallecido. Y es que esto nos enseña una cuestión muy importante. Nos enseña en este caso lo siguiente, mira, Jesús, si te das cuenta, dice, si alguien o si alguna parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, córtala. Tampoco esto quiere decir que literalmente nos vamos a mutilar. No, Jesús no nos está invitando a mutilarnos en ningún momento. Él está diciendo, o te salvas completamente o te pierdes completamente. No puedes quedarte como que a la mitad. O decides realmente entregarte por completo a Dios o decides por completo perderte, pero no puedes decir, bueno, me entrego a medias, no, sino que tiene que ser una entrega total a Dios. Y esa es básicamente la enseñanza. Por eso Jesús dice, bueno, es preferible mejor que se pierda una parte de tu cuerpo, es preferible mejor que entres al cielo manco, que entres al cielo ciego, que entres al cielo sin una pierna, a que toda tu vida se pierda.
cortar básicamente con esas circunstancias que nos alejan, con esas circunstancias que nos están llevando por caminos equivocados. Esa es la invitación de Jesús básicamente, a que nosotros cortemos con esas situaciones que nos están alejando completamente de Dios. Y es importante entonces meditar en esta cuestión. O nos salvamos completamente o nos perdemos completamente. Por eso es que cuando a veces hacemos la invitación de entregar nuestra vida a Dios, hacemos este llamado, que la invitación tiene que ser de una entrega total a Dios. No podemos entregarnos a medias, tiene que ser una entrega total, completa a Dios. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes, el fuego del infierno. Otra expresión bastante interesante. Y mira, aquí me gustaría leer varios textos en donde encontramos justamente esta expresión. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Marcos, ahí Marcos 9:43, dice el texto bíblico: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, vamos entonces a lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículo 8, perdón. Mateo 18:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Nuevamente la expresión el fuego eterno, el fuego del infierno. Pero vamos a ir ahora a otro texto, al libro de Judas. Judas en el único capítulo que tiene, en el capítulo 1, en el versículo 7. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Judas capítulo 1, verso 7. Dice allí el texto bíblico: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahora vamos a leer lo que nos dice Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y con este texto vamos entonces a terminar de explicar y de comprender lo que está haciendo referencia la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 4, verso 1, el último libro del Antiguo Testamento. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Malaquías 4:1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mira, estos textos son muy interesantes. Jesús dice allí en los textos de Marcos, de Mateo, que es mejor, volviendo a retomar la idea, es mejor eliminar una parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, para no perder por completo la vida eterna y evitar así pasar por el fuego eterno o por el fuego del infierno. Que mira, no nos vamos a meter tanto en los detalles de la palabra infierno, porque ese es otro asunto que hay que analizar. Aquí me gustaría tomar contigo lo que tiene que ver con el fuego eterno. Hablar del infierno creo que es un asunto que debería ser para otro video, para otro comentario, ¿no? Pero vamos a tomar la idea del fuego eterno. Mira, dice allí que entonces es mejor eso. Ahora, en el libro de Malaquías dice que ese día que va a ser ardiente como un horno, dice que va a ser tan fuerte el fuego que no va a dejar ni raíz ni rama. Y en el libro de Judas, en el versículo 7, dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Y yo quiero hacerte una pregunta. Medita en esta cuestión. Te pregunto, ¿Sodoma y Gomorra sigue ardiendo todavía? Esa es una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra siguen ardiendo todavía? Creo que la respuesta es muy clara. No, no sigue ardiendo todavía. Eso quiere decir entonces que no se refiere literal a un fuego eterno, a un fuego que siga encendido por la eternidad, sino se refiere más bien a las consecuencias de esa situación, a las consecuencias de ese fuego. Se refiere más bien a este aspecto interesante. Y no solamente las consecuencias, sino también al hecho de lo que va a pasar.
En este caso, que como dice allí Malaquías 4:1, no va a quedar nada. No va a quedar absolutamente nada, se va a consumir todo por completo. A eso hace referencia. Y mira, la palabra eterna que aparece en la Biblia, o la palabra eterno que aparece en la Biblia, se puede utilizar en tres situaciones diferentes y va a tener un significado diferente de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si lo ubicamos hablando de Dios, vamos a encontrar entonces que está haciendo referencia en este caso a la cuestión de que Dios es un ser eterno, es un ser que no tiene ni principio ni final. Si lo aplicamos al ser humano, esto quiere decir que se refiere al tiempo de vida del ser humano. Hablamos de la eternidad del ser humano, pero en el tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra. Y si lo aplicamos en este caso al fuego, se refiere justamente a eso, se refiere a las consecuencias que son irreversibles, que son completas y que no dejan absolutamente nada. A eso está haciendo referencia esta cuestión, no está haciendo referencia a otro aspecto. Y ahora yo te pongo a pensar, imagínate lo que te decía al principio de la lección, para abrir el comentario, ¿no? ¿Qué Dios sería ese que castiga al ser humano por la eternidad? No sería un Dios de amor, no sería un Dios de justicia, porque incluso a una persona cuando es metida en la cárcel se le da cierto tiempo para estar allí, para componer su vida. ¿Qué Dios sería entonces ese que nos tiene allí castigando, que nos tiene allí sufriendo, que nos tiene allí en ese lugar de tormento por la eternidad? No concibo un Dios. Creo que esta teología, esta creencia va incluso en contra del carácter de Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que no quiere eso para el ser humano. Entonces, creo que es importante realmente comprender a qué se refiere la palabra el fuego eterno. No se refiere tanto a un lugar donde va a estar ardiendo hasta nunca, sino que se refiere en este caso a las consecuencias, a que es un acto completo e irreversible. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Los santos en el purgatorio. Otra de las creencias, otra de las doctrinas que se enseña, que se cree en otros dogmas, es justamente esta, la que tiene que ver con el purgatorio. Y es que, mira, ¿en qué consiste esta creencia? Esta creencia consiste en que allí en el purgatorio van las almas de las personas que no van ni al cielo ni al infierno. Y allí en ese lugar pueden purgar, pueden cambiar su sentencia, por así decirlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de las oraciones de sus familiares que están con vida, a través de actos de peregrinación que hacen por ellos, etc. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia con respecto a esto? Mira, en primer lugar, déjame decirte algo. La palabra purgatorio no es algo que aparezca en la Biblia. En la Biblia no aparece esa palabra, tú la puedes buscar y no la vas a encontrar, porque no es algo que aparezca así como la palabra purgatorio como tal. Sin embargo, esta expresión es importante que podamos entenderla desde el punto de vista bíblico. ¿Qué enseña realmente la Biblia? ¿Será que hay un lugar donde las personas puedan cambiar su dictamen sobre su vida? ¿Será que hay un lugar donde las personas puedan pasar cierto tiempo de castigo y luego acceder a la vida eterna? Vamos a verlo. Mira, en primer lugar hay algunos textos que me gustaría compartir contigo. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, para ir entendiendo qué enseña realmente la Biblia con respecto a esta cuestión. Eclesiastés 9:10. En primer lugar, dice la palabra de Dios: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La primera cuestión que me gustaría plantearte tiene que ver con esto. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en vida. Después de la muerte ya no hay vida. Después, una vez que el ser humano es llamado al descanso, entonces ya no hay oportunidad de cambiar nuestro pasado, de cambiar nuestra vida. Nada que ver. Eso ya no funciona de esa manera. Entonces ahí está una de las primeras cosas que nos demuestra que la creencia del purgatorio no es algo que la Biblia afirme, porque la Biblia enseña que todo lo que hagamos debemos hacerlo aquí, en esta tierra, mientras tenemos vida. Otro de los textos que me gustaría compartir contigo es lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 22,
que también demuestran que la creencia del purgatorio no es algo bíblico. Ezequiel capítulo 18, verso 22. Dice la palabra, del 20 al 22, perdón. Dice la palabra de Dios: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Esto nos enseña entonces que realmente no puedes tú ayudar a otra persona en su salvación, vamos a decirlo así, porque al final de cuentas la salvación es personal. Si tú como padre cometiste un pecado, eso, lo que haga tu hijo en esta vida, cuando tú seas llamado al descanso, no puede ser atribuido a ti. La justicia o lo que ese hijo haga no se atribuye a ti, así como tampoco el pecado de ese padre se le da al hijo, sino que cada quien carga con sus propias consecuencias, con sus propios pecados. Y eso es algo que la creencia del purgatorio enseña, porque el purgatorio enseña que en este caso, si tú pecas, tu familiar y tú mueres, tu familiar puede entonces en este caso orar por ti, aunque tú estés muerto, hacer en este caso penitencias para que tú puedas salir del purgatorio e ir al cielo. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que una vez que la sentencia es dictada, ya no hay vuelta atrás. Una vez que, pues si llevamos una vida alejada de Dios, pues el único final que nos espera entonces es ese, y que nadie puede sacarnos de esa situación. Ahora, un tercer texto que me gustaría compartir contigo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Para que podamos comprender también otra de las cuestiones de por qué la Biblia no afirma la enseñanza del purgatorio. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice allí la palabra de nuestro Dios: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice allí la palabra de Dios que el único que interviene por el ser humano es Jesús, nadie más. Entonces yo no puedo orar por mi familiar que está muerto para que salga del purgatorio, no, porque el único que interviene es Cristo Jesús, es el único mediador entre el ser humano y Dios. Y por último, el último texto que me gustaría compartir contigo, Hebreos 9:7. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Allí está. La segunda, entonces, nos dice allí Hebreos 9:27, no 9:7. 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está. Dice que una vez que el ser humano muere, dice que entonces lo único que resta es el juicio. No hay un punto medio donde tú puedas escapar entonces de las consecuencias o de la decisión final del juicio. Una vez que muere, el juicio está dictaminado para el ser humano. Entonces, allí está cómo la creencia del purgatorio no es algo que realmente la Biblia enseña, sino que la Biblia nos enseña estos 4 principios fundamentales que no debemos olvidar. Y hay muchos otros textos con los que podemos afirmar entonces esto que te acabo de demostrar. Solamente te mostré estos 4 y uno de cada uno de los argumentos que estoy presentando por el tiempo, pero realmente hay muchos otros que nos muestran justamente esto. Y creo que es importante realmente comprender lo que la palabra de Dios dice. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles. Un paraíso con almas incorpóreas. Otro de los fundamentos, otra de las creencias que se tienen es que en este caso cuando una persona muere, en este caso pues el alma de esa persona va al cielo o va al infierno. Su cuerpo está allí, pero su alma, dice, tomando lo que dice el libro de Génesis. A veces se toma de allí esa doctrina de lo que dice el libro de Génesis. Esto ya lo habíamos explicado en otras ocasiones, a qué se refiere con que el alma, el espíritu vuelve a Dios.
y no lo vamos a volver a retomar. En este caso me gustaría invitarte a que revisaras los comentarios de las otras lecciones, de las lecciones pasadas, para que puedas entender, especialmente de las primeras lecciones. Allí tocamos este tema sobre el alma, cómo se forma en este caso el cuerpo del ser humano y a qué se refiere la palabra que el alma vuelve a Dios. Pero para este punto me gustaría llevarte a dos textos de la palabra de nuestro Dios para comprenderlos de la mejor manera. Porque mira, aquí te presento lo siguiente. Si el alma vuelve a Dios, ¿qué sentido tiene que la Biblia diga que va a haber resurrección entonces? Si ya hay seres que están en el cielo, no tiene caso que haya resurrección. Esa es una. Y otra de las cuestiones, ¿por qué dice entonces Jesús que vendrá a llevarnos para que estemos con Él? Si ya estamos con Él en el cielo. Son cuestiones que de primera mano, utilizando el razonamiento, nos demuestran entonces que esta creencia no es tal vez, o que no tiene tanto fundamento bíblico. Pero ahora voy a mostrarte dos textos, por lo menos, que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 2, en el versículo 29. Hechos 2, 29. Dice la palabra de Dios: Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está haciendo referencia de que cuando David murió, allí se quedó en la tumba. Y ahora lee conmigo el verso 34. Dice allí: David no subió a los cielos. Así inicia diciendo el verso 34. David no subió a los cielos. Hay personas que dicen que cuando mueren, entonces se va tu alma al cielo o se va al infierno. Pero la Biblia dice que no. Incluso ahí está poniendo el ejemplo de David. Dice: David no se fue al cielo. Su sepulcro, su cuerpo, en este caso, pues ya no hay cuerpo, ¿verdad? Ya es polvo. Pero allí donde fue sepultado, allí sigue porque allí quedó eso, porque dice la Biblia que David no fue al cielo. Los únicos que están en el cielo son Moisés y en este caso, las personas que resucitaron cuando Jesús ascendió al cielo, son los únicos que murieron y que fueron al cielo, pero a través de la resurrección. Y en este caso, otro de las personas que están allá, pues son Enoc y Elías, que ellos no experimentaron la muerte y que están allá en el cielo. Pero los demás, pues, la experimentaron y resucitaron y están en el reino de los cielos. Pero de allí en cuenta, no hay otra persona más que esté en el reino de los cielos. Todos están allí en su tumba, todos están allí enterrados donde fueron sepultados. Y esto es importante comprenderlo, porque ahora si tomamos la idea de 1 Corintios 15, 16 al 18, escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 15, 16 al 18. Dice allí el texto bíblico: Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. De igual manera, si solamente el alma de Jesús, porque si lo tomamos así quiere decir que entonces Jesús, su alma fue lo único que resucitó. Y si es así, entonces pues no tenemos mayor esperanza, porque un alma, ¿qué puede hacer por nosotros? Un espíritu, ¿qué puede hacer por nosotros? Nada. Entonces allí vemos que cuando habla de resurrección está hablando de resurrección corpórea, de resurrección en este caso que tiene un cuerpo como tal, que no es solamente un espíritu, que no es un alma viviente, sino que realmente ahí hubo resurrección y va a haber resurrección, pero que hasta este momento las personas que fallecen siguen allí sepultadas y ellas no resucitan. Entonces, en este caso, no van al cielo, van a resucitar, pero solo cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí está entonces esta aclaración que la palabra de Dios nos da. Y ahora vamos a ir a la última parte de la lección, la parte del día jueves, la cosmovisión bíblica. Mira, yo quiero leer contigo solamente un texto que se encuentra en Primera de Juan. Allí este texto ya lo habíamos abordado en la lección, hace unas lecciones atrás, que incluso lo tuvimos como versículo para memorizar, y se encuentra en Primera de Juan capítulo 5,
versículo, en este caso, verso 3 en adelante. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pero bueno, vamos a leer solamente específicamente lo que nos dice allí la palabra de nuestro Dios, en este caso en el verso número 12. En el verso número 12 dice allí la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira, ¿por qué solamente quise leer contigo el verso 12? Porque es la enseñanza principal de estos versículos. Tú los puedes leer con detenimiento para que veas que no estoy queriendo saltarme ningún texto importante. Es simplemente porque esa es la enseñanza final. Dice allí Juan 5:12, que el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Mira, las creencias del purgatorio, del fuego eterno, la creencia del paraíso con almas incorpóreas, son creencias que quitan a Jesús de la ecuación. ¿Por qué quitan a Jesús de la ecuación? Porque dice allí que en Jesús hay vida eterna. Pero si decimos entonces que un alma puede sobrevivir a la muerte, ya sea en el fuego eterno, en el infierno, por así decirlo, o en este caso en el cielo, si decimos que hay almas que hay en un purgatorio donde pueden salvarse a sí mismas, si decimos que el alma está ya en el paraíso, ¿qué sentido tiene que Jesús haya venido a morir por nosotros? No tendría entonces ningún sentido, y quita a Jesús como el dador de la vida, porque el ser humano entonces tiene vida por sí mismo. ¿Comprendes entonces por qué estas doctrinas realmente no tienen una cosmovisión 100% bíblica o que tenga un mayor fundamento? La Biblia nos enseña allí, la verdadera cosmovisión bíblica es que la única vida eterna la encontramos en Cristo Jesús. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única vida eterna solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús, en nadie más. En nadie más. El alma no sobrevive por sí sola. Solamente el cuerpo del ser humano, solamente el ser humano va a encontrar resurrección, va a encontrar vida eterna únicamente a través de Jesús. Y mira, con esto me gustaría entonces llegar a la conclusión final de la lección. Te decía hace unos momentos, las enseñanzas del purgatorio, las enseñanzas del fuego eterno, de almas incorpóreas en el cielo, son enseñanzas que demuestran y desvirtúan el carácter de Dios, porque nos muestra a un Dios severo, un Dios que es castigador, un Dios que quiere lastimar al ser humano, pero no es así. En realidad, mira, déjame decirte que el castigo eterno, la muerte eterna, ni siquiera ha sido creada para el ser humano. Fue solamente creada para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque ellos así lo decidieron, porque ellos decidieron rebelarse contra Dios y porque el pecado ha causado y sigue causando mucho dolor, mucho sufrimiento en la vida del ser humano. Por eso es que Dios va a tener que ponerle fin a esa situación. No es porque Dios se goce realmente en lastimar a sus hijos, sino porque tristemente así tiene que ser. Así tiene que ser para que sus hijos ya no sigan sufriendo. Pero realmente la enseñanza o la esperanza que Dios quiere darnos es que eso no es para ti, eso no es para mí. Por eso Dios decide todavía esperar y no venir todavía, porque Él quiere salvarnos a cada uno de nosotros, porque quiere darnos verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que pues invitarte a eso, invitarte a que te acerques a Dios, invitarte a que te entregues a Él. Si tú aún no eres bautizado, pues invitarte a que lo hagas, a que te bautices, a que conozcas su palabra y tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. Y de esa manera que ese castigo, que esa situación desaparezca, o en este caso no que desaparezca, sino más bien que no sea parte de las consecuencias de tu vida, sino todo lo contrario, que podamos tener la recompensa final, que es la vida eterna. Te invito para que inclines tu rostro y lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, te damos muchas gracias por este día, por permitirnos estar aquí y de esa manera, Señor, estudiar tu palabra en este comentario, Padre. Que haya quedado bien grabado en nuestra mente la intención tuya, Señor, que es salvarnos, no que ninguno de tus hijos se pierdan, Padre.
pero ayúdanos también a aceptar esa invitación que nos haces y de esa manera prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del comentario de la lección. Quiero invitarte para que te puedas suscribir a este canal si me estás viendo en YouTube, que no olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar con nosotros y en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. Si me escuchas en alguna de las plataformas de podcast, de igual manera quiero invitarte a que me des seguir y de esa manera que puedas seguir aprendiendo un poco más de la palabra de nuestro Dios. Nos estamos viendo el próximo miércoles y que el Señor te bendiga.